paso ahora, si les parece, a leer las preguntas que han llegado. No han llegado solamente por el chat, sino también han llegado por WhatsApp y por correo, ¿sí? Hay algunas preguntas de carácter general, abierta para todos ustedes, y hay otras que han sido planteadas de manera específica. Empiezo con las de carácter general. ¿Qué rol pueden jugar las organizaciones regionales y subregionales y qué papel podrían jugar en un mundo con pandemia, como UNASUR, PROSUR, OEA y CELAC, considerando que algunos de ellos tienen una erosionada legitimidad? Una segunda pregunta general es: ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan los países latinoamericanos para constituirse como un bloque político organizado que pueda aprovechar los vaivenes de la globalización en lugar de padecerlos? ¿Cómo sincronizar las relaciones internacionales dentro de una región históricamente fragmentada con tiempos a veces diferentes? La pregunta específica para Jorge, es: ¿qué organismo o estructura internacional debe regular, fomentar o apoyar una globalización de intereses comunes que mencionaste? Para Claudia hay dos preguntas. ¿Es el modelo neoliberal el que está mostrando sus efectos y como consecuencia el ciudadano de a pie se está acercando a los nacionalismos? Dicho de otra forma, ¿los beneficios de la globalización han sido percibidos realmente? ¿Han llegado a las personas? ¿Los llamados nacionalistas tienen entonces un terreno ya arado? Y la segunda pregunta es: ¿qué rol podría tener una política exterior feminista en la búsqueda de los objetivos que propones para la pospandemia? Lo que refieres con respecto a una zona de paz, a derechos humanos en el centro del debate internacional, a los lazos de la sociedad civil, al fortalecimiento del sistema interamericano, entre otros. Y las preguntas que han llegado para Carlos, al menos hasta ahora, son dos. ¿Cuánto percibes que la mala palabra, abro comillas, industrialización, cierro comillas, puede calar en América Latina? ¿En qué países más allá de algunos previsibles como México, Brasil y Argentina? Y la segunda pregunta es: ¿cuán viable crees que es un no alineamiento activo? Paso la palabra para que ustedes se organicen para responder. No sé si les parece que recuperemos el orden inicial, empezando por Jorge, luego Claudia y finalmente Carlos. A ver, respecto del tema de los organismos regionales en América Latina, que obviamente están pasando por una crisis enorme y son en alguna medida cada día más débiles. Yo creo que acá lo que ha demostrado que no funciona y está en bancarrota es la noción de que podemos tener organismos y entidades regionales de chapa. O sea, la noción que CELAC, que es el organismo paraguas de la región, que incluye a Sudamérica, Centroamérica, México, el Caribe, en fin, no tenga secretariado, no tenga presupuesto, que funcione dependiendo de quién esté a cargo y vaya pasando de país en país, de manera que algún funcionario en un Ministerio de Relaciones Exteriores esté a cargo. ¿Por qué? Porque se sostiene que no hay presupuesto, que no se puede pagar una cosa de ese tipo. La nación que América Latina, con 600 millones de habitantes, no puede financiar una entidad regional, me parece a mí que ha tocado techo. Entonces, llega un momento en que tenemos que entender que o nos organizamos como región y enfrentamos la situación que estamos viviendo, o nos va a ir muy mal. El sistema internacional está cambiando de manera acelerada. En la medida que América Latina no tenga una voz, no tenga una expresión, esos cambios nos van a pasar por el lado y vamos a quedar absolutamente marginados. Ese es el riesgo que estamos corriendo en este momento. Y si no hacemos algo al respecto, asignamos los recursos que corresponden, ese es el destino que nos espera. Sobre el tema de la globalización. Acá lo que tenemos es un desfase extraordinario entre
la magnitud de los desafíos globales que enfrenta el mundo, en materia de pandemia, en materia de una eventual guerra nuclear, en materia de tráfico de personas, en materia de crimen organizado. Y los mecanismos de gobernanza global que tenemos, esencialmente los organismos multilaterales, cada vez más en dificultades y en problemas. Obviamente un tema como una pandemia no se puede enfrentar por cada uno de los estados nacionales. Requiere algún enfoque, alguna coordinación de carácter global. Y eso, si algo que no ha habido, en este caso ha sido eso, como no lo ha habido a nivel regional. Entonces, de nuevo, enfatizo, acá lo que está en peligro es básicamente la supervivencia de la especie humana. El desafío del cambio climático que tenemos es de ese orden. Hay mucho en juego acá. De manera que o nos organizamos y decidimos que necesitamos algún tipo de respuesta regional, en el caso de América Latina, pero también a nivel global, reforzando Naciones Unidas, reforzando distintas entidades. Lo que tenemos hoy día es un debilitamiento. Acaba de renunciar el director general de la OMC. El año pasado renunció, mucho antes de su término, el presidente del Banco Mundial, expresando lo que decía Claudia, la crisis del orden liberal internacional. Los encargados de los principales organismos internacionales están renunciando porque no hayan que hacer. Entonces, la gravedad de la situación es muy grande y requiere una acción pronta. Gracias. Ok, tengo dos preguntas específicas y esto de los regionales, creo que el embajador Kennedy contestó bastante bien, muy bien, lo de regional. Comparto plenamente, creo que hay un problema que tal vez en el ámbito regional serio. Yo creo que estamos en el peor momento del regionalismo latinoamericano en décadas. De hecho, si uno mira específicamente si han tenido algunas respuestas a esta pandemia, los principales organismos internacionales, regionales, perdón, lo que nos encontramos es básicamente con un gran silencio y una incapacidad de intentar articular alguna respuesta común. Todo lo contrario, lo que ha habido es respuestas separadas de los gobiernos e incluso disputas entre los gobiernos para ver qué gobierno lo está haciendo mejor, como se ha evidenciado. Es muy lamentable. UNASUR, por ejemplo, tenía un área específica de salud dentro de sus competencias, y que podría haber sido también en conjunto con la OPS haber trabajado en este ámbito debido a la pandemia, pero ciertamente UNASUR está prácticamente inexistente en la actualidad después de todas las crisis, particularmente en Brasil, que fue uno de los gestores de la creación del UNASUR. En fin, creo que es muy grave y tenemos que trabajar de manera inmediata en la reconstrucción de algún tipo de regionalismo latinoamericano. Sobre la pregunta de la política exterior feminista, agradezco la pregunta de Alicia, porque es central. Creo que una de las falencias principales que hemos tenido en materia de política exterior en Chile es precisamente no incorporar una mirada desde el feminismo a la política exterior de nuestro país y a las relaciones internacionales en general. De hecho, cuando uno mira esta pandemia nuevamente como ejemplo, uno lo que ve es que hay que generar políticas diferenciadas entre hombres y mujeres para intentar atacar los efectos también de la pandemia. La cuarentena ha sido devastadora en relación a violencia de género, por ejemplo. La cantidad de mujeres que se ven afectadas también, que trabajan en el sector informal producto de la pandemia, necesitan ciertas políticas diferenciadas. Entonces hay que generar políticas específicas con un lente de género y específicamente incluso de mujer en temas de política internacional. Yo trabajo temas que tienen que ver con resolución de conflictos. Ahí ha habido mucha discusión internacional sobre cómo se pueden incorporar las mujeres en los procesos de negociaciones de paz, por ejemplo. Les voy a dar solo un dato para que ustedes piensen y vean cómo es la situación actual. Entre 1992 y 2018, las mujeres constituyeron el 13% de las negociadoras, el 3% de los mediadores y solo el 4% de quienes firman el acuerdo final.
Es una cifra dramática, especialmente considerando que quienes hemos estudiado estos temas hemos visto que la incorporación de mujeres en este proceso y también de las demandas que vienen desde una óptica más bien de género son centrales, tanto para el proceso de la negociación de paz como para que efectivamente se dé cumplimiento después de la firma de estos procesos de paz. Es vital y central tener una óptica de género y una visión feminista en ámbitos de relaciones internacionales, y espero que nosotros podamos seguir trabajando en este ámbito. Por último, había una pregunta que no me quedó tan clara, pero tenía relación con el modelo neoliberal y el tema del nacionalismo. Voy a decir solo dos cosas. Concuerdo con, no sé quién preguntó, de los efectos nefastos del sistema liberal que ha tenido en las personas, en cuanto a acrecentar inequidades, brechas importantes en temas tan sustantivos como los ingresos, y también otras brechas también incluso que yo diría políticas básicamente injustas. Creo que ha habido un debate muy interesante, especialmente en Chile, en relación al estallido social y a la incapacidad del modelo liberal de dar respuestas a las demandas ciudadanas. Creo que eso lo compartimos y lo tengo claro. En lo que preguntó esta persona. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la respuesta sea el nacionalismo a el déficit que tiene el sistema neoliberal. Creo que el nacionalismo es una visión donde se impone un concepto de cultura nacional, que existe una cultura nacional homogénea, donde hay un legado importante de este concepto de nación. Creo que eso es muy grave en un mundo actual, en un mundo donde tenemos que avanzar hacia el pluralismo, hacia avanzar en una visión más cosmopolita de lo que somos como Estado-nación. Por lo tanto, y históricamente creo que el nacionalismo ha derivado en graves situaciones a nivel internacional. Nazismo, fascismo, todas ideologías basadas en el nacionalismo. Por lo tanto, yo me mantendría bastante alejada de políticas que enarboraran estas ideas de nacionalismo en el desarrollo nacional y en relaciones internacionales. Pero es un tema amplio para discutir en 2 minutos. Muchas gracias. Carlos, por favor. Sí, primero, la cosa de la industrialización. La mala palabra es la política industrial. En el sentido de que se sostiene, el neoliberalismo sostiene, que lo correcto es aprovechar las ventajas comparativas existentes, las ventajas comparativas estáticas, y a partir de eso integrarse en las cadenas de valor, ¿verdad? Sin tratar de interferir con eso, ¿verdad? Eso, como digo yo, como decía yo, fue una mala palabra. Deja de serlo cuando se empieza a preguntar a la gente cuál es el impacto de las cadenas de valor y de integrarse de esa manera ciega en ellas, en la capacidad de las sociedades nacionales de enfrentar crisis como la de la pandemia. Y la respuesta es que hay que tener algún tipo de política industrial, ¿verdad? El ejemplo de los países del este asiático evidentemente se trae inmediatamente a colación, porque allí sí que se hizo un esfuerzo sistemático por generar ventajas comparativas dinámicas, ¿verdad? E integrarse en los términos establecidos por la sociedad nacional en el sistema internacional. Eso está volviendo, y me parece que es una buena cosa. Ahora, no es fácil. La pregunta mencionaba, obviamente, países grandes e importantes que tienen posibilidades claras, digamos, de avanzarse en la política industrial, México, Brasil, etc. Otros no la tienen, ¿verdad? Hay que tener una capacidad de diferenciación respecto de las opciones reales que tienen los países, pero dentro del marco general de pensar que es perfectamente legítimo y además es recomendable que los países se fijen metas de desarrollo industrial y que el Estado participe activamente en el proceso de estimularlas, no necesariamente de activarlas él mismo, como Estado, pero sí de estimularlas en función de las necesidades que democráticamente se establezca esa sociedad. Con respecto al no aislamiento activo, sí, efectivamente es una ruta tortuosa, por lo menos pedregosa, no es fácil, no es fácil, ¿no? Pero es posible.
Y una de las razones por las que es posible, ¿verdad?, es porque los países que no están necesariamente adscritos a ninguno de estos dos potencias hegemónicas en pugna, ¿verdad?, y que no quieren adscribirse, tienen la posibilidad efectivamente de una complementación y de un proceso, digamos, de relaciones que aprovechen las complementariedades que existen. La idea de autosustentación colectiva surge en los años 50, en la época de los no alineados, y en esa época era mucho más difícil plantear esto, porque prácticamente no había ningún área del mundo en desarrollo, del sur, digamos, global, que pudiera de alguna manera complementarse con otra, digamos. Entonces, el nivel de subdesarrollo era común. Esto no es así ahora, ¿verdad? Ahora tenemos posibilidades ricas, digamos, de intercambio y de funcionamiento y de colaboración y apoyo mutuo que hay que explotar. Explotarla no es una tarea fácil, es difícil, ¿verdad? Es una tarea política que tiene que plantearse a nivel nacional, evidentemente, pero además a nivel internacional, o sea, movilizar un poco lo que Richard Falk llama la globalización desde abajo, el proceso de generar formas de acción que traspasen la frontera, pero que vayan en una dirección de una globalización distinta, ¿no? Y quiero simplemente terminar pasando un pequeño aviso, porque Jorge Heine, Carlos Minami y yo somos autores de un artículo que va a aparecer en el número de este mes de la revista Foreign Affairs en español, sobre no alineamiento activo, en que estas ideas se desarrollan con un poco más de detalle. Muchas gracias.